Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos saliendo en vivo para dar el mensaje de Pascuas. Ya hace unos años habíamos hecho un vivo similar que hablaba del mensaje de Pascua de Maurice Nicol y gracias a la idea que tuvo un compañero de trabajo, de este trabajo, ¿no? Del trabajo personal del Cuarto Camino, eh, estamos volviendo a hacer un nuevo vivo refrescando el mensaje de la Pascua, ¿sí? Quizás desde el punto de vista de la vida mecánica, o sea, de la vida común, es un tanto diferente como se lo puede entender y cómo, no sé, en la tradición más moderna, occidental, de lo que significa la Pascua y lo que hay que festejar, ¿no? No comer carne o ese tipo de cosas, que son solamente muy mecánicas, ¿no? No es que estén mal, pero digamos que no aportan nada positivo para la vida de nadie. Y no es tampoco pareja para todos, pues solamente para el que puede. Eh, lo que vamos a hablar hoy nada tiene que ver con eso, ¿no? Para ir advirtiendo un poco de qué va a tratar la cosa. Es un mensaje que tiene que ver con una muerte y una resurrección desde el punto de vista de la evolución. No tiene nada que ver con el mensaje de Pascuas, que se ha desfigurado totalmente por la manipulación, etcétera, que no, tampoco nos vamos a meter en esas cosas, porque no aportan nada. Entonces, hace un tiempo habíamos hablado del mensaje de Pascuas de Maurice Nicol. Eh, si bien hay mucha gente que lo conoce a Maurice Nicol, hay mucha gente que no. Eh, la gente que está en el cuarto camino, cuando me refiero a estar en el cuarto camino, es que está en una escuela trabajando, seguramente lo conoce. Los que no están trabajando sobre sí mismos y solamente conocen el cuarto camino por quizá alguna lectura o comentarios o post o alguna de ese tipo de comunicación, quizás la referencia es más bien de Gurdjieff, principalmente el cuarto camino se habla de Gurdjieff, o de Opensky, pero no de Maurice Nicol. Maurice Nicol es un personaje muy importante. Se me vino el gato encima ahora. Acá pueden ver la cola. Eh, pero, digamos, no tanto como tan conocido, digamos, como Gurdjieff y Upensky, pero sí es importante dentro de los que estamos trabajando sobre nosotros mismos, porque Maurice Nicol ha escrito bastante. Ha escrito unos 5 volúmenes que son importantísimos para los que estamos en el trabajo, que se llaman Los comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, y son notas de clases, cartas, comentarios, algunos sobre el trabajo puro y algunos son comentarios y agregados de él desde su experiencia, y son muy útiles para trabajar sobre uno mismo. Maurice Nicol nació en el 1800, y tengo acá la fecha, por si a alguno le interesan los datos exactos. 1884, es inglés, ha estudiado mucho, ha estudiado psicología, es médico, escritor, eh, profesor, docente. eh, Estuvo en la guerra, imagínense, en esa época, le agarró la guerra, estuvo en la guerra y vino con la cabeza totalmente trastornada, ¿no? Porque la guerra es un fenómeno que arrastra a muchos y lamentablemente para los que les ha tocado eso, es una picadora de carne y si no te morís, te mata desde el punto de vista psicológico, ¿no? Venís con montones de trauma.
volviendo de la guerra, conoce a Carl Jung. Carl Jung, quizás alguno lo conozca. También ha escrito varios libros, ha trabajado mucho con el tema de los sueños y estuvo como discípulo de él y luego estuvo trabajando como su mano derecha con Carl Jung. Luego, como que le quedó un poco corto eso y conoció el cuarto camino a través de Upensky, ¿sí? Y empezó a trabajar con Upensky y luego también conoció a Gurdjieff. O sea que Maurice Nicoll estuvo con ambos dos. Trabajó un tiempo con Upensky y otro tiempo con Gurdjieff. Luego de un tiempo también él se puso a enseñar, por supuesto, porque este trabajo, digamos, haciendo un mini resumen para los que no lo conocen mucho, tiene lo que se llama las líneas, que son 3 líneas de trabajo. Primera línea es el trabajo sobre uno mismo en una escuela, trabajar sobre sí mismo, adquisición de conocimiento, recepción de ideas, observación de sí, trabajo personal. Y luego está la segunda línea, que es trabajar con mis compañeros de grupo, donde veo qué es lo que necesitan mis compañeros de grupo de trabajo. Y luego la tercera línea es la línea externa, que es la línea de difusión, ¿sí? Y de hacer que este trabajo pueda llegarle a las demás personas, ¿no? Es la etapa de transmisión de las ideas y de difusión lo más que se pueda, podemos decir. O sea, nosotros no podemos ser los que estamos en el trabajo, no podemos decir o poner un límite a la difusión. Nosotros tenemos que tratar, dentro de nuestras posibilidades, al máximo esfuerzo, difundir lo máximo que se pueda. Por eso quizás ustedes vean publicaciones reiteradas, páginas web, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, etcétera, vivos, videos, podcasts, de todo, porque justamente la idea es que pueda llegar al oído que pueda escuchar. Si uno se limita a lo que va a transmitir, quizás al que podía escuchar no llega y sería una pena, ¿no? Luego el filtro lo hace el mismo conocimiento. Este mismo conocimiento posee varias barreras para el que no está preparado o no le es el momento, ¿no? Porque tiene que ser también el momento. Entonces, Maurice Nicoll, luego de estar varios años trabajando sobre sí mismo, primera y segunda línea, también hace la tercera línea, que es la difusión, y hace grandes textos, como los comentarios psicológicos. Luego hay otros libros, habla también de los evangelios, estudia mucho los evangelios. Hay varios libros también para leer de él, de los evangelios, muy interesantes. Y el que vamos a leer hoy es del tomo 2 de los 5 tomos de Maurice Nicoll, de los comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky. Y vamos a leer el mensaje de Pascuas. Esta es la semana de Pascuas. Podríamos decir que en este momento muchas personas, quizás nosotros no las conozcamos, algunas sí, algunas no, pero muchas personas en esta semana de Pascuas, hay gente que están trabajando lo que es la muerte del viejo yo o del viejo sí mismo. Justamente ayer, en el grupo de trabajo de los jueves, estábamos hablando de este tema, de la importancia de la muerte del antiguo sí mismo, que generalmente está presente todo el tiempo en nuestro cotidiano, para que tenga lugar el nuevo sí mismo, porque si no muere lo viejo, no hay espacio psicológico para el nuevo sí mismo. O sea que para que venga el nuevo yo, o el yo real, como muchas veces se dice, es necesario que el sí mismo viejo muera. O sea que muchas personas en el mundo, algunas las conocemos, algunas no las conocemos, están trabajando en este momento, por la semana de Pascuas, desde el punto de vista esotérico, en la muerte de su antiguo yo. Por lo tanto, se genera como una especie de sinergia, ¿no? Muchos haciendo algo, hay una sinergia, un tipo de energía especial para que pueda conectarse. Entonces, aprovechando esa sinergia, ¿sí?, podemos tener más posibilidad y más fuerza para hacer que muchas estructuras antiguas nuestras
que son limitantes, que ya no necesitamos, dejen de existir y nos dejen de hacer la vida recurrente, repetitiva, rutina mode, vicio mode, problema mode, todas esas cosas que conocemos que ya no necesitamos y que sí necesitamos el nuevo yo, el que tiene que ver con nuestra esencia, con lo que realmente somos, ¿no? Todo eso es parte del trabajo de las escuelas, del esoterismo, por ejemplo, del cuarto camino. Mariana Genta dice, ayuda mucho a integrar la tercera línea de trabajo. Sí, es que es la única forma de integrar la tercera línea de trabajo es estando disponible para los demás, que no están en la escuela, ¿no? Difundiendo. Al que le interesa, pero el esfuerzo de la difusión hay que hacerlo. Luego, como siempre, el trabajo mismo filtra, es así. Bueno, vamos a leer un poco y vamos a ir deteniéndonos en las partes que sean quizás más importantes a lo que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos en esta semana. Entonces, de Maurice Nicoll 2, mensaje de Pascuas, el comentario fue escrito el 31 de marzo de 1945. Tiene sus años, ¿no? Es una carta que escribe Nicoll, ¿sí?, a un grupo que está en Uccle. Entonces Nicoll escribe, pensaba venir para Pascuas y ahora veo que me es imposible. Han celebrado muy buenas reuniones que me han servido de estímulo, tal como lo hizo el informe que recibí. Imagínense que en esa época no existía WhatsApp ni Facebook, ¿no? Habría que mandarse cartas. Qué loco, ¿no? Hablábamos hoy, en un lugar que todos conocen, sobre el sentido de Pascuas, sobre lo que significa este concreto símbolo de muerte y resurrección. Lo contemplábamos desde un nivel de fácil comprensión y no en los importantes términos implicados en el caso de Cristo. Pregunté, ¿qué significa morir para algo muy pequeño y cómo podríamos comprender que a ello siempre sigue una resurrección? Fíjense, acá ya tenemos un punto importante, ¿sí? Dice Nicoll, ¿qué significa morir para algo muy pequeño y cómo podríamos comprender que a ello siempre sigue acompañada una resurrección? O sea, cuando uno muere conscientemente por su darse cuenta a algo, luego le sigue una resurrección, porque el espacio nunca puede quedar vacío. El espacio siempre se ocupa en su totalidad. Si algo muere, queda un espacio. Entonces yo pongo mi voluntad y creo algo nuevo ahí. ¿Significa ello? Perdón, me equivoqué de línea. Supongamos que alguien, de un modo muy real, no acompaña a un pensamiento negativo y a su resultante sentimiento, suponiendo que hace realmente ese sacrificio desde sí mismo, desde su propia voluntad, desde su propia comprensión. ¿No se producirá una resurrección? ¿Significa ello que la misma cosa va a volver a ocurrir otra vez en la misma forma? De seguro eso no sería resurrección, sino recurrencia. Vamos a hacer una aclaración acá, para los que no estén familiarizados con los términos. Resurrección es algo muere y nace una cosa diferente. Eso sería resurrección. Muere lo viejo, nace algo nuevo. Y recurrencia, que no es lo mismo que resurrección, es repetir de vuelta lo mismo. Es morir y volver a nacer siendo lo mismo. Muero y otra vez nazco y soy lo mismo. Eso sería recurrencia. Recurrencia es otra vez lo mismo. La idea de resurrección es que la cantidad de fuerza que tendría que haber ido en esta cosa y que fue sacrificada desde nuestra más honda voluntad, reaparece en una forma superior, esto es, en otro nivel. Ven que no puede estar en el mismo nivel. Por lo tanto, no es una recurrencia. La recurrencia es en el mismo nivel.
y empieza a crear otra forma de percepción interior, de comprensión, de sentimiento, de pensamiento, del mismo modo que un huevo puede convertirse en una cosa muy diferente, en un nivel totalmente diferente. Ahora bien, no les estoy hablando sentimental o religiosamente, sino prácticamente. La idea de sacrificio llena todo el esoterismo y esta implica en todo cuanto el trabajo enseña, pero el trabajo menciona rara vez la palabra sacrificio, hablando en lugar de ello de transformación. Si renuncia sinceramente a algo, esa cosa tiene posibilidades de transformarse. Ahora bien, para hablar más llanamente, muchas veces recibimos huevos, pero nunca nos tomamos el trabajo de empollarlos y convertirlos en pollitos. De hecho, por lo general, comemos nuestros huevos, es decir, nos identificamos. El huevo es un excelente símbolo de una vida nueva. Gurdjieff acostumbraba a llamar al Instituto de Francia una incubadora en donde nosotros éramos los huevos y los roces el calor que podía transformarnos. Vamos a hacer un palo ahí para aclarar algunas cosas, porque quizás muchos no estén familiarizados con el lenguaje. Ahí habla de un término que es identificación. El término identificación, que muchas veces se usa en este sistema, no es el mismo término que se usa en la vida mecánica como identificación. En la vida mecánica, identificación es algo que está bien, podríamos decir. Mirá, identificate con tu país, identificate con tu equipo de fútbol, con tu partido político, ¿no? Identificate con la empresa, etcétera. Identificate con la camiseta, ponete la camiseta, ponete la gorrita del equipo. Esa es una identificación buena desde el punto de vista de la vida mecánica. En realidad, desde el punto de vista de la evolución, es mala. La identificación es justamente una fuerza que hace que nosotros estemos pegados a las cosas. Por lo tanto, no somos libres. En el sueño creo que soy libre, ¿no? Pero no soy libre cuando estoy identificado. Cuando estoy identificado, soy las cosas. Al ser las cosas, sufro. Si yo me identifico, por ejemplo, con este vaso de agua, cualquier cosa que le pase a este vaso de agua, sufro, porque yo soy el vaso, porque estoy identificado. Es estar pegado a las cosas. Eso es una primera aproximación de lo que significa la identificación. Es estar pegado a las cosas, por lo tanto es como que yo soy las cosas. Si estoy pegado a mi auto, mi automóvil, si soy hombre generalmente, sucede a los hombres, si alguien le hace una rayita, es como, ¡ah! Me muero, parece que me estarían cortando a mí. Me vuelvo loco, ¿no? Y quizás una mujer se identifique con otras cosas, no sé, con una cena, ¿no? Una cena romántica, o alguna blusa, que no se le vaya a caer una manchita, o un perfume, se identifica con eso. Si algo le pasa a alguna de esas cosas, sufre como si la estarían cortando. Ese es el estado de identificación, ¿no? Es justamente muy limitador. Desde el punto de vista de la vida mecánica parecería bueno, pero es malísimo para los que buscamos la libertad, ¿no? La libertad verdadera. Entonces, acá Maurice Nicoll habla de los huevos, ¿sí? Los huevos sería como una oportunidad y el identificarse sería me pierdo la oportunidad, es como que me comí el huevo, ¿no? No lo incubé para que luego dé un pollo, para que se transforme. Pasar de huevo a un pollo, o como de gusano a mariposa, es una metáfora, una idea de algo que se transforma, ¿no? Entonces, los roces que había entre Gurdjieff, que era en su momento el maestro, no las cosas que él hacía, era la forma que él tenía de enseñar, hacía que las personas generen cierto calor, cierta fricción interior, y eso podría llegar a transformarlos siempre y cuando no se identificaran, ¿no? Si se identificaban, era como que te comiste el huevo. Entonces, desde luego, dice Nicoll, retrospectivamente vemos que era así. Es evidente que todos esos roces, esas dificultades que sentíamos tan agudamente,
eran los medios que nos hubieran podido transformar si tan solo hubiésemos practicado el trabajo. Es decir, si solo hubiéramos vivido el trabajo y no hecho cuentas interiores sin tampoco nos hubiéramos identificado con nuestros estados interiores y sobre todo si nos hubiéramos recordado a nosotros mismos. ¿No? Bueno, ahí Nico cuenta un poco lo que ha sido su experiencia como alumno, de cómo muchas veces uno no entiende lo que está sucediendo por muchos años. Es real, a todos nos pasa. Muchas veces uno no entiende cómo son las cosas hasta que luego de un tiempo me doy cuenta por qué las cosas eran así y por qué no eran como yo quería o como yo creía. En realidad era como mi máquina quería o creía, o mi obstinación creía o quería que sean de tal forma. Justamente todo eso son las limitaciones que tenemos para nuestro desarrollo. De ahí la importancia de que alguien esté haciéndote como de marca personal, por decirlo de alguna manera, o indicándote por acá sí, no por allá no, por acá sí, por allá no. Alguien por un tiempo debe guiar y es una ley. Para las personas que estamos en el cuarto camino es así. Es una escalera que hay que ir subiendo peldaño a peldaño acompañado de alguien que te guíe, por decirlo de alguna manera. Mariana dice, la resurrección sería cambiar algo de menor valor, es lo que muere, por algo de mayor valor, lo que nace. Sí, es bastante análogo. Digamos, como decía Gurdjieff, nuestro sí mismo de hoy no vale un céntimo. Eso decía él. Puede ser un poco ofensivo, ¿no? Quizás algunos se vayan del vivo por algunas cosas que decimos acá. Pero esa es un poco nuestra situación. Es triste, pero bueno, es así. Eh, la falsa personalidad no vale nada, no vale un céntimo. Entonces, que eso muera, que no vale nada, pero en la ilusión parecería que es algo que vale mucho. Pero cuando empiezo el trabajo interior en una escuela, me doy cuenta de que eso no valía nada. Y eso era el culpable de todos los problemas que tenía en mi vida y no era mi mujer, no era mi marido, no eran mis hijos, no era mi trabajo de vida mecánica, no era el barrio donde vivo, no era el país donde vivo, el gobierno, etcétera, etcétera, que siempre uno se la pasa echando culpa afuera, ¿no? En realidad esa estructura que vale un céntimo, como decía Gurdjieff y como dijo Mariana, esa estructura que no vale nada, de poco valor, es justamente el problema. Ese es el problema, pero ¿cómo me doy cuenta de que ese es el problema? Solamente con la observación de sí. Y la observación de sí es un proceso que requiere un método y un aprendizaje. Pero si no se hace, siempre la culpa va a ser de otro. Constantemente eh, la culpa la va a tener la gente que vive conmigo, en esta casa ya no soporto más a nadie. Cuando el problema en realidad es la falsa personalidad, es esa estructura que no vale nada, como decía Mariana, que la debo cambiar por algo de valor. Algo de valor es una nueva estructura, un nuevo sí mismo, a veces se habla de un yo real o de una personalidad con mayúscula que esté alineada con mi esencia. Eso sí tiene un valor. De ahí ya me voy a dar cuenta de que no necesito pelearme con nadie. Pero bueno, eso es una conclusión que viene luego de un tiempo. Hola, ¿cómo va eso? Ahí están los saludos nomás. Entonces, Nicolás acá dice, la Pascua no es algo que tiene lugar una vez al año, sino algo que tiene lugar todos los días. La idea de no identificarse o de morir para algunas reacciones mecánicas características es una posibilidad cotidiana. Dice, y si se lo realiza espiritualmente en una especie de alegría, de resultas de ello, la energía se transformará gradualmente y pasará a un nivel más alto que al cabo de un tiempo será una experiencia distinta. Acá Nico tiene una idea que es muy, muy interesante, ¿no?
que no hace falta esperar que sea una vez por año la Pascua, sino nosotros podemos tener micro muertes, o pequeñas muertes de nuestras estructuras viejas, todos los días. Si me recuerdo a mí mismo y trabajo sobre mí mismo, puedo tener muertes todos los días, ¿no? Es como celebrar la Pascua todos los días. ¿Cómo llamarían a esta clase de esfuerzo de trabajo? ¿Entropía creciente o entropía decreciente? ¿Están acumulando más energía o perdiendo energía si trabajan sobre sí? Para aclarar un poco lo que es la entropía, quizás no sea un término muy común, quizás es más de la física o de la físico-química. Muchas veces se habla del universo que tiene cierta cantidad de entropía. A veces se lo habla de manera simplificada como una especie de desorden, ¿no? Desde la física clásica, quizás ahora está cambiando un poco, por suerte. Desde la física más clásica se habla de un universo que se está apagando, ¿no? Porque todas las cosas están igualando su temperatura, están igualando sus posiciones, sus movimientos. Entonces, por ejemplo, si tengo un intercambio de temperaturas entre dos objetos, si uno estaba, qué sé yo, no sé, 80 grados y otro estaba a 30, y los pongo cerca, en un momento van a igualar sus temperaturas. Una sube, la otra baja, y luego no hay más intercambio. Queda estancado. No hay más intercambio. ¿No? Ese es un poco el concepto de entropía, por supuesto, de manera resumida. Eso sería un aumento de entropía, a veces se los considera como un aumento de desorden, cuando las temperaturas se igualan y cesa la transmisión de energía. No hay más transmisión de energía. Se termina la transmisión de energía porque no hay más contraste. Imagínense, para que usamos la palabra constante, una pantalla sin contraste. No veo nada, todo igual. O sea, sería todo negro, todo blanco, todo verde. No hay contraste. Nosotros vemos gracias al contraste. El contraste es una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Diferencia de temperatura, diferencia de colores, ¿no? Diferencia de energía, diferencia de potencial. Entonces las cosas hacen que las cosas estén vivas. Cuando no hay más diferencias o contrastes, las cosas pasan a estar muertas, ¿sí? Entonces, desde la física clásica se cree que el universo está muriendo porque todo tiende a equilibrarse. Pero se ha descubierto, en físicos más modernos, por suerte, que no es tan así, que constantemente se están creando nuevas galaxias. Esto, la verdad, que es muy interesante porque es lo que dice el esoterismo, que en realidad el universo está creciendo y no es que está muriendo, ¿no? Está demostrado ya desde la física más moderna. Todavía no ha llegado a los sistemas educativos y dudo que llegue mientras nosotros estemos vivos, pero bueno, algún día calculo que llegará, que en realidad el universo está creciendo y no es que está muriendo, ¿no? Es como que es un gran organismo que crece, y crece gracias a que hay seres en toda la galaxia colaborando, como diría Gurdjieff, con el Padre Común, para que sea el crecimiento orgánico del universo. Porque si nadie haría nada, todas las temperaturas se equiparan y se muere el universo, ¿no? Pero si hay gente generando una diferencia de potencial, aportando algo positivo, ¿no? Hay una diferencia de potencial y hay vida. Entonces el universo continúa creciendo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora que hicimos la aclaración de la entropía. Dice Nicole, ¿cómo llamarían a esta clase de esfuerzo de trabajo entropía creciente o entropía decreciente? ¿Están acumulando más energía o perdiendo energía si trabajan sobre sí? Todo lo que se hace mecánicamente, así como todo lo que sucede en el universo, tiende a aumentar la entropía, a llevar eventualmente a una suerte de estancación, una suerte de igualación de todo, ¿no? Como por ejemplo, si tengo una cascada, se igualan las alturas, se terminó la cascada, ¿no?
Pero cada esfuerzo de trabajo acrecienta la fuerza, como se puede ver plenamente en la octava que se inicia en el recuerdo de sí, por lo cual se producen en nosotros energías superiores. Aquí hay otra palabra que quizás podríamos hacer un mini paréntesis para explicar qué es, que es el recuerdo de sí. Si bien, como diría Opensky, es imposible definir el recuerdo de sí, vamos a hacer un intento por definirlo. Un recuerdo de sí es una forma de estar consciente de sí mismo, de saber que existo en este momento, ahora, ¿no? Que estoy acá en este momento hablando con ustedes, ¿sí? Eso sería una forma de recuerdo de sí. Y luego las conexiones interiores que también pueden existir. Hay diferentes formas de recuerdo de sí. Los propósitos, recordar por qué estoy haciendo las cosas, también es una forma de recuerdo de sí. Un recuerdo de sí siempre viene como resultado de un esfuerzo. Para recordar a mí mismo necesito esforzarme, necesito crear esa diferencia de potencial. Si no, no hay circulación de energía. Entonces, acá dice Nicole, cada esfuerzo de trabajo acrecienta la fuerza. ¿Cómo se puede ver plenamente en la octava que se inicia en el recuerdo de sí? Por lo cual se producen en nosotros energías superiores. El sacrificio de Cristo se hizo para que la entropía decreciera de la humanidad. Quizás como lamentablemente está todo corrompido y adulterado, por supuesto, el tema del sacrificio de Cristo para esta época, ¿no? Que acá Nicole dice que decreciera la entropía en la humanidad, ¿sí? El sacrificio de Cristo fue una de las condiciones de Cristo para morir en la cruz, fue llevarse parte del karma de la humanidad. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, se genera un trueno, un rayo y se parte la tierra. En ese momento, parte del karma de la humanidad se lo lleva a él con toda su obra. Ahora, díganme si esto no es algo que debe ser valorado, ¿no? Que una persona haciendo una gran obra que tiene ya más de 2000 años lo ha hecho para aliviar el sufrimiento humano. Imagínense si no lo hubiera hecho, ¿cómo estaríamos? Si nosotros creemos que ahora estamos mal, ¿no? Imaginemos no. Sin embargo, la mayoría, primero, ni lo sabemos, que eso fue así, y tampoco lo valoramos, porque nosotros vivimos. En ningún momento valoramos las cosas que han hecho personas hace miles de años. Generalmente nos da igual. Es muy triste esto que estamos hablando, pero es así. Creo que también es un llamado a la reflexión para nosotros, por lo menos los que estamos intentando hacer algo. La gente que ha trabajado sobre sí misma no lo ha hecho solamente por ella, sino que cada acto de trabajo sobre sí y de recuerdo de sí aporta cierta luz hacia toda la humanidad. O sea que nuestro trabajo personal es importante no solamente para mí mismo, sino para toda la humanidad. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, está trabajando para toda la humanidad. Si no, vean lo que ha hecho el sacrificio de Cristo. Si bien es una obra muy grande, impresionante, nosotros podemos hacer obras más pequeñas. Y si todos hacemos obras más pequeñas, de sacrificios, de que muera algo viejo para que nazca algo nuevo, muchos lo hacemos, eso tiene un peso. Por lo tanto, creo que hay cosas que hay que aprender a valorarlas, ¿no? Hola, maestro, ¿cuándo alcanzó usted el umbral en... No sé a qué te referís con el umbral. Bueno, cualquier cosa lo hablamos por mensaje. Estamos aprendiendo a utilizar bien, creciente, estamos aprendiendo a utilizar bien mi energía. Sí, no sé si estás hablando de, cuando estaba hablando de la entropía, quizás quedaron un poco desfasados porque estuve hablando bastante, pero el tema de la energía, uno crea energía cuando se recuerda a sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, y pierde energía cuando estamos en el sueño. Por eso cuando estamos en el sueño estamos
Ay, estoy recansado y no hice nada en todo el día. Estoy muerto, no tengo ganas de nada, ¿no? Modo zombie. Cuanto más entregado estamos, más nos entregamos, ¿no? Al sueño, peor estamos. Porque cada vez nos chupan más la energía, ¿no? Es así. Cuanto menos me esfuerzo, menos energía tengo. O sea, es todo lo contrario de lo que parecería. En la vida mecánica nos dicen, no, no te esforces tanto porque te vas a cansar. Acá no es al revés. Esforzate, haz esfuerzo psicológico y vas a ver que cada vez vas a tener mejor energía y más energía. Parece contradictorio, es porque en la vida mecánica nos mal educaron. Nos educaron muy mal. Pésimo nos educaron, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto es una experiencia. O sea, cuando uno lo vive, entiende realmente de qué está hablando. Son experiencias para ser vividas. Hacer frente a un peligro físico puede considerarse como una entropía porque es un sacrificio de la vida física. Un hombre puede progresar bastante de este modo y luego llegar al punto en que tiene que disminuir la entropía de otro modo por otras clases de trabajo sobre sí. Toda clase de sacrificio mecánico, si se lo hace correctamente, conduce a una evolución y, del mismo modo que Napoleón escogió a sus mejores y más valientes generales para que fueran príncipes y gobernadores con el fin de prevenir el derrumbe de la sociedad después de la Revolución Francesa, en realidad escogía los tipos más sacrificiales en este nivel. Pero esto no es suficiente para la plena evolución del hombre, que tiene que seguir una senda definida marcada por por etapas definidas. De hecho, un camino que tiene que ser recorrido por todos aquellos que buscan evolucionar internamente y así realizar el verdadero significado de la creación. Del mismo modo que debemos recorrer mecánicamente etapas de desarrollo ordinario y llegar a ser buenos amos de casa como punto de partida necesario. Pero en lo que concierne al desarrollo psicológico de que trata el trabajo, que nos toma en el nivel de buen amo de casa, es preciso tener un nuevo conocimiento y comenzar a esforzarse de una manera muy diferente. En el siguiente comentario podrán interiorizarse de lo que esto significa. Un poco lo que está tratando de comentarnos Nicole ahí. Eh, Nosotros en la vida mecánica podemos hacer ciertos esfuerzos, pero que están todavía al nivel de la vida mecánica, ¿no? Yo puedo esforzarme muchísimo, pero mis propósitos todavía son muy mundanos, son desde el punto de vista de la vida mecánica. Si bien son esfuerzos y valen, sí, todos los esfuerzos valen, siguen estando al nivel de la vida mecánica. Vieron que ahí apareció una frase que es un término que está consta de varias palabras, que es buen amo de casa. Sí, es Nataka, decía Gurdjieff. Buen amo de casa. Un buen amo de casa es una persona que puede hacerse cargo de su vida de manera responsable, se levanta temprano, no holgazanea, mantiene a su familia, evita quejarse a toda costa, ¿sí? Tiene un trabajo, etcétera. ¿Sí? No es un parásito. Ese es un buen amo de casa. Un buen amo de casa puede hacer ciertos esfuerzos que están a nivel de la vida mecánica y es una persona útil para esta enseñanza. ¿Sí? Ese sería el nivel para acercarse al camino. Quizás esto pueda llegar a responder o quizás tenga que ver con lo que preguntaba Lautaro. Después de cosa lo seguimos hablando por mensaje, Lautaro. Pero para poder llegar al camino, a camino, primero hay que ser un buen amo de casa. Si no soy un buen amo de casa y tengo algunas eh, particularidades alcanzadas o conquistadas del buen amo de casa, hay otras que todavía debo conquistar, ¿no? Y para eso está el trabajo personal. O sea, es toda una etapa que es escalón por escalón, donde uno se va construyendo a sí mismo como buen amo de casa. Cuando soy buen amo de casa, mis poderes van a ser muchísimo más altos que lo que tenía
al principio, cuando recién conocí y leí un libro, ¿no? O alguien me contó. Ahí uno generalmente todavía es bastante débil, más con la vida que nosotros llevamos, moderna, posmoderna, como le guste. eh, no es una vida de fuerza, es una vida más bien sedentaria, donde estamos aislados, vivimos dentro de una casa, no corremos grandes riesgos. Quizás en otras épocas era diferente la vida. Ay, Mariana dice, nuestro granito de arena para sostener la humanidad. Sí, Openki hablaba de ese tema, del equilibrio lo llamaba las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, ¿no? Eh, Podríamos pensarlo como una especie de balanza que tiene que estar en equilibrio para que no perezca la humanidad y no perezca también la creación, porque nosotros somos parte de la creación. Si la humanidad perece, se corta el rayo de la creación, se corta, ¿no? Es como toda una creación, si yo le saco una parte, se cae todo, ¿no? Es como si yo le sacaría una parte de un edificio, se cae el edificio. Es así, o sea que nuestro trabajo, por más que sea un granito de arena, sí, como decía Mariana, es importante, o sea, tiene un valor, porque si cada uno de nosotros toma conciencia de la responsabilidad que tenemos, como lo que hablábamos hace un rato, de la obra de Cristo, de llevarse parte del karma de la humanidad entregando su vida, y que nosotros creo que debemos entender que debemos valorar eso, que gracias a eso hoy nosotros podemos tener la vida más cómoda. Imaginémonos cómo sería si no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que seguir aportando algo de responsabilidad, ¿no? Para la humanidad. Por más que sea un granito de arena. Muchos granitos de arena hacen una diferencia. Muchos granitos de arena forman un desierto, ¿no? O sea, hay una diferencia. Si todos pensaríamos que lo haga otro, o lo dejo para otro día, hoy no tengo ganas, si todos pensaríamos así, se termina todo. Gracias a que hay gente aportando un grano de arena, las cosas se mantienen. Y cuanto más gente aporte ese grano de arena, más se va a equilibrar la balanza para el lado de la luz. De ahí es un poco la responsabilidad que tenemos que empezar a entender en algún momento, ¿no? Porque si no, las cosas nunca van a cambiar. El mundo va a ser siempre igual, ¿no? En algún momento esperemos que haya cada vez más gente tomando conciencia de la importancia de nuestra responsabilidad de cambiar, de la muerte del antiguo yo, del yo mezquino, del yo egoísta que todo lo quiero para mí, de pisarle la cabeza a los demás. Esos yoes tienen que morir. De eso se trata la Pascua verdadera. No es solamente comerse un huevito de chocolate y comerme un asado el domingo porque ya terminó la veda. Eso no es nada. Está bien, podemos hacerlo, sí, no hay ningún problema. Pero eso no es nada, eso no es nada. No sé si se puede entender lo que digo. Fabiana dice, hola, estimado Guillermo, gracias por este vivo. Recordemos que Jesús, el hombre, es un arquetipo del hombre que desea trabajar sobre sí y debe morir, y el Cristo resucitó es el nuevo hombre. Es a lo que aspiramos, un nuevo hombre psicológico. Sí, muchas veces se habla también, gracias Fabiana, de los cuerpos, ¿no? Un nuevo hombre dentro de uno mismo. O a veces habla también del superhombre. Eh, Sin muerte del yo, no hay nuevo hombre. El Cristo, como tampoco nos vamos a meter en esos temas porque son altamente complejos, y al menos yo no soy especialista en ese tema, el tema del Cristo, que es una especie de conciencia, en realidad es un nivel de ser. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos quizás de Jesús es la persona y Cristo es el nivel de conciencia crística, que es una conciencia cristalina, ¿no? Que sería que no tiene medidas, que no juzga, que es imparcial, ¿no? Ese tipo de conciencia es la que tratamos de alcanzar, que en este trabajo se habla de 4 niveles de conciencia: sueño en la cama, vigilia, conciencia de sí, conciencia absoluta. Sería
La conciencia absoluta sería como un nivel de conciencia crística o búdica, como la del Buda. ¿Sí? Eso es a lo que aspiramos, ¿no? Despertar de una vez y dejar de vivir en el sueño. Pero como diría Gurdjieff, ¿quién va a querer despertar cuando uno cree que está despierto, ¿no? Si yo creo que estoy despierto, cuando duermo, no voy a querer despertar. Esa es la gran trampa de la naturaleza. Ahora me detendré, dice Nicole, porque empiezo a escribir más extensamente sobre la entropía, conectando la ciencia de Occidente con la sabiduría de Oriente, lo que constituye una de nuestras tareas. Pero antes les haré una pregunta. Si siguen siempre la senda más fácil, si se dejan gobernar siempre por el placer, el amor de sí y la autocomplacencia, ¿no acrecentarán la entropía y se volverán cada vez más estancados y pesados y cada vez más difíciles y tediosos y exigentes y mezquinos? Nos preguntó Nicole. Bueno, ahí nos da un par de palos, Nicole, ¿no? Es decir, llegarán a un estado en que solo diferencias muy ligeras obran en ustedes, diferencias de potencial muy ligeras, y con el tiempo estarán de verdad completamente muertos psicológicos. Voy a volver a leer. Les haré una pregunta, dice Lincoln. Si siguen siempre la senda más fácil, si se dejan gobernar siempre por el placer, el amor de sí, la autocomplacencia, ¿no acrecentarán la entropía y se volverán cada vez más estancados, más pesados y cada vez más difíciles y tediosos y exigentes y mezquinos? Es decir, llegarán a un estado en que solo diferencias muy ligeras obran en ustedes, diferencias de potencial muy ligeras, y con el tiempo estarán en verdad completamente muertos psicológicamente. Cuando la energía se estanca, cuando la diferencia de potencial se iguala, no hay circulación de corriente, para lo que sepan un poco de física, perdón por la física. Para que haya circulación de corriente tiene que haber una diferencia de potencial. Para que haya una circulación de agua tiene que haber una diferencia de alturas. Por eso los ríos circulan, porque hay una diferencia de altura. Por más que parezca que estás plano, en realidad no. Hay una diferencia de alturas, ¿no? Entonces las cosas viven y están vivas porque el movimiento es vida. El estancamiento es muerte. Pero si practican el morir gradualmente para las cosas en sí mismos, llegarán a estar cada vez más vivos. Puede parecer una contradicción esto, ¿no? Pero si practican el morir gradualmente para las cosas en sí mismos, llegarán a estar cada vez más vivos. Esto, por cierto, suena muy paradójico. Ahora bien, si tienen en vista un propósito y tratan de cumplirlo, aunque solo sea por breve tiempo, ¿aumentará ello la energía disponible o potencial en ustedes? Sí, lo hará, si son sinceros en sus esfuerzos, porque irán en contra de sus síes mecánicos en una dirección particular. Harán el esfuerzo de trabajo que otorga fuerza. O sea que el tema de la muerte, como dice ahí Nicole, las pequeñas cosas en uno mismo tienen que venir de la mano con un esfuerzo y una toma de conciencia con un propósito, ¿no? Proponerse algo, decir, bien, me lo propuse, ok, lo ejecuto sinceramente, sin procrastinar, sin hacerme el tonto, etcétera. Ejecuto y lo hago. Eso sí hace que uno tenga más fuerza y empieza a hacer lo que es la construcción de nuevo sí mismo. Gracias a la muerte de los viejos yoes, cuando ella habla de los viejos síes, está hablando de los viejos sí mismos, ¿sí? Las pequeñas personas que tienen que ir muriendo con nuestro trabajo personal. Sin muerte no hay posibilidad de un nuevo ser. Hay mucha gente que dice, sí, yo quiero cambiar, no, pero esto yo no puedo cambiar. Sí, no se puede. Si cambiás, cambiás. Si cambiás, es un nuevo yo. O sea, si cambiás, es un nuevo yo.
Pero hay gente que quiere cambiar, pero seguir siendo lo mismo. O sea, quiere tener las dos cosas, el viejo y el nuevo. No, no se puede tener el viejo y el nuevo. Para algunas cosas uso el viejito, para algunos vicios, me doy unos vicios, pero para otras cosas, para salir ¿no? En la selfie, en las fotos lindas, mirar lo evolucionado que estoy, uso el nuevo, la nueva careta. Es solamente una careta más, pero en realidad sigue siendo todo parte del mismo sí mismo, que adquirió una careta más, la careta espiritual, ¿no? Hay muchas caretas espirituales. Entonces, el sí mismo viejo debe morir para que un nuevo sí mismo ocupe el lugar del sí mismo viejo. Y el nuevo sí mismo va a estar alineado con la esencia, porque este sí mismo nuevo es construido con la conciencia y con los darme cuenta, con las cosas que son positivas para mi vida y que se alinean conmigo mismo. Y cuando hablo de conmigo mismo, estoy hablando de la esencia. Cuando se alinea con mi esencia, esa es la personalidad que necesito y es el nuevo sí mismo que vale la pena construir. Tan solo diré ahora que todo esto tiene que ver con la idea de Pascua, con la idea del rito sacrificial, con la idea de matar algo que surge otra vez transformado, diferente de lo que era. Recuerden aquí las octavas ascendentes y recuerden las tríadas que terminan peor de lo que habían empezado y las tríadas que terminan mejor de lo que habían empezado. La próxima vez nos referiremos a ellas en conexión con la entropía. Bueno, acá Nicole habla de tríadas y de octavas ascendentes y descendentes, que esas son cosas que se estudian en los grupos, pero para que tengan una idea, cada cosa que uno desee hacer siempre va a encontrar una fuerza de oposición, una resistencia. Siempre, 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 siempre. Ya sea en una idea o en algo del universo, en el microcosmos o en el macrocosmos. Todo va a encontrar una resistencia. Todo. Entonces, ahí tengo una fuerza que es mi deseo y una segunda fuerza que es la resistencia. Luego aparece una tercera fuerza, por eso tríada. La tríada viene de una conjunción de tres fuerzas en un mismo punto, en un mismo momento. Y según la calidad de la tercera fuerza, es el resultado. ¿Quién va a ganar la puja de las dos fuerzas? ¿Quién va a ganar? ¿No? Muchas veces uno se propone hacer algo y luego no puedo, ¿no? Y no puedo y no puedo. Es porque todavía la tercera fuerza es débil o falta, o es equivocada, ¿sí? Entonces, en todo está presente la ley de 3, se llama la ley de 3, y las octavas tienen que ver con la ley de 7. La ley de 7 es el orden, o de qué manera se manifiesta la creación. Una crea y la otra tiene un orden, una forma de manifestarse. Todas esas cosas, bueno, se estudian en los grupos. Bueno, hemos terminado la lectura. Estamos llegando a la hora. Espero que llegue algún mensaje que pueda llegar a servirles. Si bien hemos hablado de muchas cosas, retomando un poco el mensaje de la Pascua, desde el punto de vista esotérico que nos da Maurice Nicoll, creo que es importante para que aprovechemos, como decíamos, la energía que hay presente en este momento, que es el momento de la muerte y resurrección, que hay mucha gente que la está utilizando en todo el mundo, y reflexionar un poco sobre realmente si quiero cambiar o seguir siendo lo mismo, ¿no? Si quiero cambiar, tengo que hacer algo. Si no, siempre voy a hacer lo mismo. No existe mañana cambio, es ahora. No existe mañana cambio, es ahora. Porque siempre es mañana. Mañana es mañana y mañana va a ser mañana y otro mañana y nunca lo alcanzo, ¿no? Es como la zanahoria del burro.
¿no? Entonces la procrastinación, que está de moda, siempre lo dejo para el último momento, es una de las tantas trampas que nos han tendido y que nosotros creemos que vamos a vivir miles y miles de años, y no es cierto. Nosotros tenemos una vida muy corta. Entonces, si procrastino, cada vez tengo menos tiempo, ¿no? Porque no voy a vivir 15.000, 20.000, 30.000 años. Nosotros vamos a ver muy poco, poquísimo, ¿no? En comparación con lo que es el tiempo de los seres de las estrellas, por ejemplo, o planetarios. Nuestra vida es insignificante. Entonces, lamentablemente, cuando hacemos la procrastinación, soñando que no vamos a morir nunca, es cuando somos engañados, ¿no? Porque cada vez me queda menos tiempo, cada vez, chau, se terminó. Cuando me quise acordar, se me terminó la experiencia en el planeta Tierra. Entonces, si me he dado cuenta de que deseo hacer algo y tengo que hacerlo, debo hacerlo. Bueno, gracias a ustedes, gracias por los comentarios. Nos estaremos viendo en algún momento. Que les vaya muy bien. Adiós.